Hola a todos, muy buenos días. Tenemos a unos mercados relativamente tranquilos esta mañana, a pesar de que la guerra en Irán está dando un giro bastante importante, al menos desde el punto de vista militar, y claro, lógicamente, esto puede terminar por afectar a los mercados. ¿En qué ha cambiado? Pues porque durante el fin de semana Estados Unidos ha atacado esta pequeñísima isla que hay aquí, apenas tiene 20 kilómetros cuadrados de extensión nada más, la isla de Karg. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque por esta isla, en los últimos meses, Irán ha pasado el 96% de toda su exportación de petróleo, porque la costa iraní es de muy poco calado, tiene mucho barro, los superpetroleros no se pueden acercar mucho a la costa porque encallarían, y entonces han hecho un hub ahí, conectado por oleoductos, y desde ahí, que está ya mar adentro, con mucho más calado, los superpetroleros, como ven, cargan y luego ya pasan por el estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos la toma con esta isla y la ha tomado, ahora les contaré detenidamente todo lo que ha pasado durante el fin de semana, Irán podría estar asfixiado económicamente. Estados Unidos intenta que esto sea un poco un punto de inflexión en la guerra. El petróleo sube en función de todo esto que les estoy contando y las bolsas, curiosamente, aguantan. Vamos a explicar por qué y por qué no. Vamos a explicar todo esto detenidamente. Se tienen que quedar porque este vídeo les interesa muchísimo. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 16 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:40 de la mañana, hora de Zúrich, hora central europea, 3:40 de la madrugada, hora de Nueva York. Recuerden que seguimos, en lugar de menos 6 horas respecto a Europa, menos 5 horas, en función de que Estados Unidos ha cambiado la hora a la hora de verano y en Europa aún no lo han hecho, bueno, y en otros países del mundo, que aquí nos dirigimos a todos los países del mundo hispanoparlantes. Bien, como vemos, las bolsas están tranquilas, a pesar de este nuevo giro en la guerra, que sí que está volviendo a tensar al petróleo, más 2% hasta 100,69. ¿Tendrá razón Goldman cuando, como analizábamos el fin de semana, decía que el mercado empieza a tener fatiga de titulares? ¿O el mercado cree que con esto de los ataques a la isla de Karg, aunque ahora se tense el petróleo a corto plazo, aquí podremos tener la solución definitiva al conflicto? Vamos a explicar esto un poquito mejor. Bien, durante el fin de semana, como les decía, Estados Unidos pues, ha atacado objetivos militares en la isla de Karg. Solo militares, atención a esto. Deliberadamente, el bombardeo evitó tocar la infraestructura petrolera. Les recuerdo que por ahí históricamente ha pasado el 90% del crudo iraní, pero en los últimos meses ha pasado el 96%, según los últimos datos de los que dispongo. No tocaron la infraestructura petrolera, pero Trump ha estado todo el fin de semana advirtiendo que eso va a cambiar si Irán sigue bloqueando el estrecho de Hormuz. Vamos, por decirlo de alguna manera, eh, la isla es algo doble. Por un lado es el objetivo y por otro lado es el rehén. Es una cosa bastante importante, ¿no? Tengan ustedes en cuenta lo que les he comentado antes de los problemas de los terminales y demás y tal. Irán más o menos tiene una capacidad de exportación como de 3 millones de barriles diarios. Si le quitan Karg, por lo menos 2 millones se van a freír espárragos. ¿Puede soportar el mundo 1,5 millones o 2 de barriles menos? Hombre, evidentemente tensaría el petróleo, pero ¿se podría eso, ya puestos en el lío que hay, medio soportar, pero a Irán le estrangularía económicamente? Eso es lo que intenta Estados Unidos. Negocia, ríndete o te estrangulo económicamente. Esa es la interpretación. Yo no entiendo nada de estas cosas que he estado estudiando por vía papers de expertos militares y geopolíticos, economistas y demás. He visto en este excelente paper de JP Morgan, de hecho de urgencia durante el fin de semana, que, bueno, pues cuenta que nunca se había tocado la isla de Karg, nadie se había atrevido. En la crisis de los rehenes del 79, que fue gravísima, recuerden, en aquella época estaba Carter de presidente y le dijeron sus asesores que tomara la isla para ser una palanca, ¿no? Te voy a destrozar económicamente. Pero Carter prefirió
las sanciones, no se atrevió. Reagan, en la guerra entre Irán e Irak en los años 80, pues protegió el tráfico marítimo y estuvo atacando los barcos, dice ahí, y baterías de misiles iraníes. Pero Carr no se tocó. Irak sí intentó golpearla, pero la isla siguió operativa porque inutilizarla requeriría ataques masivos y sostenidos en el tiempo, dice en el paper. Pero esa era la fuerza militar de Irak en los años 80. La fuerza militar de Estados Unidos y de Israel en el año 2026 es infinitamente superior y sí pueden borrar del mapa las instalaciones petroleras de la isla muy rápidamente además. Esto ha cambiado mucho. Bien, ¿qué podría pasar ahora? Pues lo que me importa del paper es esto. Esto que dice aquí. Que lo más lógico es que Irán tomara represalias contra estos 3 puntos. Y lo que he hecho ha sido preparar con la ayuda de Claude un mapa para que se puedan situar ustedes en estos 3 puntos. Vale, este es mi mapa. ¿Qué podría pasar aquí ahora? Que Irán como represalia, si es que tiene fuerza aún, pues atacara Ras Tanura. Aquí. Esta es la mayor terminal de exportación de petróleo del mundo. Así de claro. Me baso en el paper para estos datos. Estamos hablando de cerca de 6-7 millones de barriles diarios de petróleo de Arabia Saudita que sale para Asia. Atacar esto sería muy duro. Estoy contándole los pros y los contras. Si se toma esta isla, que no sería muy difícil, hay marines yendo para la zona, recuerden. Tomar esta isla de 20 kilómetros cuadrados no hay ningún problema para Estados Unidos. La represalia podría ser esta. Podría ser ataque hacia Abqaiq, que está aquí, que es la mayor instalación de procesamiento del crudo del mundo. Procesa alrededor de 7 millones de barriles de petróleo antes de que pueda exportarse. Ya se le atacó en el año 2019 y el mercado de petróleo reaccionó mal. Hasta estos 2 puntos serían los que tendría peligro de ataque si se atacara la isla de Kar por parte de Irán. Y por último, pues Fujairah, que es un hub, que hay un bypass que sale de Emiratos Árabes y que con un oleoducto que transporta 1,5 millones de barriles diarios que te permiten exportar sin tener que pasar por el estrecho de Hormuz. Ya puedes seguir la ruta libre. Estos 3 puntos son los que tenemos que vigilar. Si ataca a Estados Unidos o toma la isla de Kar, Trump ha estado todo el fin de semana amenazando, pero lo más importante es que Axios, que ya saben que tiene muchos contactos en los pasillos de Washington, el Pentágono y demás, ha confirmado que Trump está valorando muy seriamente en tomar la isla. No especifica para qué, si para aprovechar el petróleo o para simplemente estrangular a Irán, en tomarla, no en machacarla, y que además está interesadísimo en crear una coalición de países, que es otra noticia del fin de semana muy importante. Quiere crear una coalición de países para poder defender el estrecho de Hormuz. Le ha pedido ayuda a 7 países, la mayoría de ellos de la OTAN, y también a China. Atención. Y de hecho ha dicho que no le sentaría muy bien y que la OTAN podría terminar mal si no le ayuda ahora a defender toda esta zona. Bueno, pues ya les digo, con todas estas noticias, el petróleo sí se ha tensado, está subiendo 2,15% hasta 100,80, pero sin embargo, tanto las bolsas europeas como Wall Street pues no se lo está tomando demasiado mal. Parece que intentan ver un poco más allá. En fin, lo que dice el paper de JP Morgan es algo que es con lo que nos tenemos que quedar. Dice que el daño inmediato al suministro del petróleo puede ser manejable, pero que se ha cruzado una línea que nadie había cruzado antes. Nadie. En toda la historia. Trump lo ha hecho. Lo que pueda venir después no se sabe. Ahí les he dibujado en el mapa todo lo que tenemos que vigilar si eso sucede. Está claro que todos los jugadores en el conflicto están poniendo todas sus cartas encima de la mesa. Quizás sea eso lo que el mercado descuente positivamente, que esto se acerca al final del conflicto. Francamente, sigo pensando que no llegará la sangre al río y que el conflicto terminará en un plazo relativamente cercano. No sé, de momento con los datos que tenemos.
Les recuerdo el vídeo que colgué ayer domingo, lo pueden ver aquí recomendado arriba a la derecha, donde les advierto que el VIX no está reflejando en cualquier caso la realidad de los nervios que hay. Y les recuerdo el gráfico que les mostré ayer domingo, donde se veía que en un paper de Goldman, que los gestores de fondos habían tenido la mayor venta desde que empezó la guerra de los últimos 10 años, la venta más agresiva en los 10 últimos años. O sea que de tranquilidad, nada. Hay más nervios de lo que dice el VIX. En el vídeo de ayer desgrano multitud de factores que pueden hacer que el VIX esté artificialmente amortiguado a la baja y no esté reflejando la realidad. Durante la semana, recuerden que tenemos algunas citas importantes. Por un lado, durante la semana hablará el CEO de Nvidia. Esto siempre puede mover el valor y por mucha guerra que haya, sigue siendo un valor crucial para el mercado. También tendremos el miércoles la publicación del dato de índice de precios a la producción y, como no, la reunión de la Reserva Federal, que evidentemente no va a hacer nada y menos con todo este lío que nos traemos ahora, ¿no? La noche en Asia ha sido tranquila. El Nikkei ha terminado bajando muy poca cosa, un 0,13%. Tampoco parece que ese petróleo ligeramente por encima de $100 haya metido demasiada presión. Y la bolsa china está incluso subiendo un poquito, 0,1%, gracias a los buenos datos de producción industrial y de ventas al por menor en China, que han quedado mejor de lo esperado. En otras noticias, Micron anuncia una nueva fábrica en Taiwán. El sector en el que está se está forrando. Durante el fin de semana, China ha elevado sus protestas contra los aranceles de Trump y Trump ha dicho una frase que no ha sentado muy bien en algunos sectores de Estados Unidos. Ha dicho literalmente: tengo el derecho absoluto a poner más aranceles. Los jueces sabían cuánto necesitábamos los aranceles y sin embargo votaron en contra. No sé, pues digo yo que la ley será la ley, ¿no? Eh, bueno, no sé, es que es un poco curioso. Es importante siempre tener claro dónde están los CTAs. Mucha gente publica niveles, ¿no? Pero los niveles son aproximados porque no se sabe los CTA dónde tienen los puntos realmente, pero bueno, como usan casi siempre las mismas técnicas, me permito hacerles ver, fíjense, este es el tablero de JP Morgan de control de CTAs, las tres medias que están situadas aquí como puntos clave en las entradas y salidas de los CTAs. La media de 50, la media de 100 y la media de 200 simples. Como ven, no les exagero cuando siempre les pongo en los gráficos las tres medias, porque es que realmente la mano fuerte lo maneja, los CTA lo maneja, todo el contexto del mercado lo maneja, por lo tanto lo tenemos que ver. Bien, JP Morgan lo hace mejor, en lugar de dar niveles que muchas veces son un tanto muy estimados, tiene muy claro que, por ejemplo, al alza ahora están neutrales, pero al alza de 6.877 y de 6.968 los CTAs van a posicionarse claramente largos. Ya estos niveles de largo plazo son más importantes. Este nivel a 6 meses es muy importante. Por debajo de 6.574, muchísimo cuidado, porque es un nivel ya de 6 meses vista y los CTAs podrían vender muy agresivamente futuros y acelerar toda la caída del mercado. Y ya el nivel de muy largo plazo está muy lejos en 5.570. Por lo menos, por lo tanto, tenemos por encima de la zona 6.880 compras y por encima de la zona 6.913, 6.968 compras, combinando todo. Si quieren ver los otros niveles, pues lo pueden ver también en el Nasdaq, en el Russell, lo tienen todo aquí. Eurostoxx 50, DAX, FTSE, pueden parar el vídeo y darle un vistazo. El inversor moderno de hoy en día tiene que controlar estos niveles. No podemos, que es una de las cosas que defiendo en el nuevo libro que he escrito. Hay que dejarse ya de cosas tradicionales, hay que ver estas cosas. Es fundamental. Bien, con todo esto sobre el tapete, este nuevo giro que ha tomado la guerra y las noticias que les he contado, atención máxima con todo lo que pueda pasar con la isla de Karg. Ahí se juega ahora mismo la batalla decisiva en esta guerra posiblemente. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,10%, el Eurostoxx 50 subiendo 0,19%. Un DAX alemán que, Dios mío, lo que le gustan los laterales. Dios mío, lo que le gustan los laterales a este producto europeo, por favor. Otra vez en lateral. Pero ojo, porque tiene un soporte muy importante en 23.100.
Bueno, sigamos. Eurostoxx 50 más 0,17% y IBEX 35 más 0,10%. En divisas no hay mucho movimiento. Tenemos al dólar yen bajando 0,25% hasta 159,32. Recuerden que la zona 160 es zona de intervenciones. No sé si esta vez con todo el lío que hay lo sería, pero siempre lo ha sido. El euro baja 0,11. Ojo, porque está muy mal técnicamente hablando. Está construyendo una estructura de pérdida del super soporte que tenía en 1,1575. Esta sería la segunda vela ya por debajo del soporte. Si se confirma y mañana pierde el mínimo, había que dar por roto el soporte y la media de 200. Total cambio de perspectiva del euro contra el dólar. Estos son muy buenas noticias para todos aquellos inversores que tengan sus inversiones en dólares, pero que su moneda base sea el euro. Tenemos al Bitcoin relativamente tranquilo, ¿eh? No le está afectando mucho todo este lío de últimamente, más 0,86% hasta 73.453. Y está intentando situarse por encima de la media de 50. Es una primera buena noticia, pero bueno, tendría que romper el techo de este pequeño lateral que ha formado en 74.500. Los bonos tranquilos también, más 0,06% el bono alemán a 10 años, más 0,13% el bono americano a 10 años, con una rentabilidad algo más calmada en el 4,27%. Los futuros americanos en el Globes, bien, más 0,48% el SP500 hasta 6.719. Nasdaq más 0,55% hasta 24.743. Russell más 0,65. El oro está muy lateral, ya parece que no tiene fuerza. Vuelve otra vez a la zona de soporte 5.000 psicológico, menos 1,18. Y el petróleo, pues sigue ahí, pinchando, presionando, niveles muy altos, más 1,61 hasta 100,30 dólares por barril. Desde un punto de vista técnico, el SP500 Spot ni les cuento lo importante que es el nivel mínimo del viernes. Puede que por esto también se esté rebotando, porque llegó a la media de 200 por primera vez en mucho tiempo. Ya han visto que estos niveles son absolutamente vitales. Primer toque desde hace mucho tiempo. Rebote en esa altura pues estaba casi garantizado. Es muy importante. La zona de soportes entre la media de 200 y el soporte del lateral en 6.542. Además, por debajo se activan los puntos de los CTAs, como hemos visto antes. Se puede meter un galletón de miedo como pierda este soporte. No lo puede perder. Por arriba, para que las cosas estuvieran más calmadas, como mínimo, tiene que subir por encima de esta resistencia técnica 6.770 y no es una resistencia muy importante. Ahora mismo también hay que ver cómo está el futuro, estaría como en 6.660 más o menos. Volver a reconquistar la banda de Mogilev perdida en 6.672 sería una buena señal, no obstante, las resistencias aún están lejos. En cuanto a los niveles cuantitativos, la acción está muy desplazada hacia abajo, ya no se confía mucho en el mercado por arriba. Si tirara, iba a pillar a más de uno contrapié. Hay muchos niveles de soporte y resistencia al haber estado tan lateral durante tanto tiempo. Los dos niveles más importantes a cierre del viernes son los siguientes. Por arriba, en el área 6.750, como desde por aquí hasta 6.800, hay muchísima resistencia. Es la resistencia más importante en este momento. Y por debajo, la zona 6.600, justo a la altura de la media 200, es el soporte más potente. Por debajo tiene otro soporte muy fuerte en 6.500, un poquito por debajo de esta zona crítica que hemos comentado. Tienen todos los datos, denle a like si les ha gustado el vídeo, que nos ayuda mucho a posicionarnos, y yo me despido hasta la crónica de media sesión. Les envío saludos afectuosos desde una nevada, aunque hoy ya con sol, Suiza. Que pasen un buen lunes. Hasta pronto.